Venga, va. Los textos literarios. El otro texto que sí que os va a salir en el examen va a ser un texto literario. O sea, de hecho, el texto literario, el coordinador, en la reunión que mantuvimos, dijo: uno de los textos será literario y el otro probablemente periodístico. Pero también puede ser un texto académico, el otro puede ser un fragmento de un ensayo o puede ser un fragmento de un texto, yo qué sé, sobre, como un año que pusieron sobre informática. Entonces, el otro texto no tiene por qué ser periodístico, pero un texto, según el compromiso del coordinador, va a ser sí o sí un texto literario. Entonces, ¿qué es un texto literario? Un texto literario es un acto de comunicación entre un escritor y unos lectores o un lector, que es muy particular. ¿Por qué? Porque en el texto literario no importa tanto lo que se dice, sino cómo se dice. Lo fundamental en el texto literario es el uso que se hace de las palabras. Muchas veces decimos que el texto literario tiene como finalidad crear belleza. Tenemos que tener cuidado porque no necesariamente a través del lenguaje creamos belleza tal y como nosotros la entendemos. Yo qué sé, hay una novela muy famosa de los años 80 que se llama Transpoiting. Hicieron una película muy buena y luego hicieron una segunda parte muy mala de esta novela. Es sobre unos drogadictos, unos adictos a la heroína en Escocia es, ¿sí? Y todo el primer capítulo de la novela es el protagonista que se mete un chute de heroína, la heroína está mala y él, bueno, se la mete además en un váter de un bar, el váter más sucio y más asqueroso, y él, en ese mal viaje que tiene, se ve a sí mismo dentro del váter nadando entre excrementos, en fin, o sea, eso es el primer capítulo de Transpoiting, el primer capítulo, ¿eh? Claro, cuando tú explicas la finalidad del texto literario es crear belleza y das el primer capítulo de Transpoiting, dices, hombre, esto bello no es, ¿eh? Claro, hay que tener cuidado. Más que crear belleza, se trata de que el texto tenga una finalidad estética. Por tanto, el texto literario no tiene utilidad. Un texto instructivo sirve para algo, un texto informativo sirve para algo, un texto periodístico sirve para algo. El texto literario no sirve para nada, en fin, sirve, pero luego hablaremos de por qué, excepto pues para disfrutar, para que te lo pases bien, leyéndolo, no quiere decir que te lo pases bien en ese momento concreto, sino, en fin, ¿me entendéis? Al final, lo que ocurre con el texto literario es que acabamos aprendiendo muchas veces. Cuando tú lees, yo qué sé, cuando tú lees novela histórica, tú al final acabas sabiendo muchas cosas sobre la Edad Media. Cuando tú lees novela del siglo XIX, al final acabas sabiendo cómo vivía la gente del siglo XIX. Es verdad que a través de la literatura se aprenden muchas cosas, pero esa no es la función del texto literario. La función del texto literario es provocar eso, un goce en la persona que se acerca a ese texto y ya está. Y por ser tanta gente que no lee, porque no le gusta leer, porque no le ve la utilidad, ni le ve la finalidad, ni obtiene ese goce estético. Eso les pasa a bastantes personas, ¿eh? Sí. Entonces, el texto literario sería aquel que utiliza un tipo de lenguaje que persigue como fin captar el interés del lector, ¿eh? La literatura buscaría esas palabras con un cierto criterio de estilo. Y a lo mejor el estilo consiste en decir las cosas de la forma más cruda posible. En ese libro del que os hablo, Transpoiting, que es una novela magnífica, hay un capítulo terrible de cómo muere un bebé de los yonkis. Es de lo más duro que yo he leído nunca. Y, sin embargo, es una novela que a mí me parece una novela magnífica. Hasta con ese primer capítulo horroroso del váter, me parece que es una novela magnífica. Entonces, claro, al final, yo como lectora, me he metido en ese estilo que está utilizando el autor y que quiere que sea crudo y que sea duro, pues porque está describiendo unas vidas que son unas vidas durísimas. Si tú me estás describiendo la vida de esos personajes marginales, no puedes utilizar un vocabulario
que no haga referencia justamente a eso. El campo semántico tiene que ver con eso, ¿vale? Venga, muchas veces, como os he dicho, la estética dependerá del propio autor y podrá ser utilizada, pues eso, mediante diferentes recursos, mediante diferentes técnicas literarias, como en Transpoiting, cuando ya has pasado el primer capítulo y dices, ya está, ahora ya no puede venir nada peor, Si luego viene lo del bebé, que para mí es peor, pero ya está, es como, venga ya, me ha enganchado el autor mediante una técnica, que sí, que es una técnica que es un puñetazo en el estómago, para la que no todo el mundo está preparado, pero que a mí, por ejemplo, me compensó al final de la novela. Tenéis que pensar, y vuelvo a lo de Transpoiting, que en cada obra literaria vemos la visión de la sociedad en la que fue escrita. A veces el autor quiere edulcorar esa visión de la sociedad, pero a veces no. A veces el autor quiere presentarla de una forma cruda. Cuando el autor quiere presentar esa sociedad y tiene intención de criticarla, decimos que estamos delante de textos literarios sociales. Porque el autor no pretende simplemente enseñarnos las cosas, sino que pretende enseñárnoslas para que nosotros reflexionemos y normalmente con intención crítica y para que cambiemos las cosas. La función comunicativa básica es la función poética. ¿Recordáis cuando vimos el otro día las funciones del lenguaje? Sería la poética, aunque es verdad que pueden encontrarse otras. Y el texto literario o texto retórico, que se llama literario o retórico, aunque nosotros lo identificamos con la literatura, no solamente se encuentra en la literatura. Pensad en los refranes. Cuando en un refrán decimos en abril aguas mil, en ese refrán está predominando la función poética del lenguaje y por tanto es un texto literario. No decimos simplemente en abril llueve mucho, sino que decimos en abril aguas mil buscando un estilo, en este caso con una rima, con una métrica determinada, con un recurso como una hipérbole, por tanto, una exageración, nos encontramos con un recurso. No solamente en los textos literarios, no solamente en los textos escritos por un autor con finalidad literaria encontraríamos el lenguaje retórico. ¿Cuáles son las características de ese lenguaje literario o lenguaje retórico? Bueno, hemos visto ya algunas, repaso general. Predomina la función poética del lenguaje. De lo que se trata es de llamar la atención no en lo que se dice, sino en cómo se dice. Uy, ¿cuánto llueve? Este mes está lloviendo un montón, Sí, en abril aguas mil. No estoy simplemente transmitiendo un mensaje, estoy intentando, pues eso, provocar una visión determinada a través del uso de las palabras, en este caso. El lenguaje literario, como os he dicho, busca la variedad, busca la sorpresa, los matices y lo que al final se valora en el texto literario es la originalidad. Las obras que han quedado como importantes en la historia de la literatura, las obras que conforman lo que se llama el canon de la literatura, son en general obras que abren un camino, que antes de esa obra o de ese autor la literatura era las obras eran de determinada manera y a partir de ahí se abren, pues eso, nuevas posibilidades. Esas son las obras que normalmente conforman lo que se llama el canon de la literatura, porque la obra literaria busca la originalidad y muchas veces la originalidad se busca a través de un uso particular del lenguaje. A lo mejor os suena porque hicieron una película excelente de una novela, que es una novela maravillosa, que se llama Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. En Los Santos Inocentes de Miguel Delibes no hay ni un punto. Ni un punto. ¿Y se entiende la novela? Se entiende perfectamente. Ahí Miguel Delibes está buscando la originalidad y está buscando un tipo de lenguaje que también requiere de la colaboración del lector, porque nosotros tenemos que completar, tenemos que, en fin, jugar a que vamos a hacer las pausas donde las tenemos que hacer para enterarnos de lo que está pasando. Por eso lo consigue el autor de esa manera, que ya os digo, es original, que busca un tipo de lenguaje literario particular. El lenguaje literario es connotativo, no es objetivo, no es denotativo, ¿sí? Es connotativo y plurisignificativo, es decir,
los autores a una palabra, a una expresión, le dan diferentes significados y diferentes lectores también pueden entender esa obra de diferente manera o esa palabra de diferentes formas. Un ejemplo, Federico García Lorca. Federico García Lorca vio 2 veces en su vida, una cuando era pequeño y otro cuando ya era adulto, cómo sacaban a un muerto, en un caso de un pozo y en otro caso de una especie de piscina. Cuando en las obras de Lorca el agua está estancada, significa muerte. Siempre, siempre. ¿Por qué? Pues porque él asocia esa agua estancada con esos 2 hechos luctuosos y absolutamente traumáticos para él. Plurisignificativo a lo largo de la historia. El Quijote, cuando Cervantes publica el Quijote, tiene como intención criticar las novelas de caballerías, que era un género que era muy famoso en su tiempo. En el siglo XVII el Quijote se lee solamente como una novela que critica las novelas de caballerías. En el siglo XVIII, ¿como que se lee? Como una novela de humor. En el siglo XIX, ¿como que se lee? Como ejemplo de héroe romántico, Don Quijote que lucha contra los molinos de viento. Y en el siglo XX, ¿cómo se ha leído? Como la primera novela moderna, que tiene todas las características de las novelas modernas. Por tanto, es una obra plurisignificativa y va a tener diferentes interpretaciones que van a cambiar incluso con el paso del tiempo, ¿sí? Cuanto mejor sea la obra, más lecturas futuras, ricas va a tener. Termino con esto y así me quedaron solamente los recursos literarios, El lenguaje literario se crea con clara voluntad de permanencia. Los autores, cuando escriben, escriben para ser leídos, y para ser leídos con la posterioridad. Además de todo eso sí que lo sabéis, la literatura se escribe con 2 formas rítmicas diferentes. La prosa, que es la forma normal de escribir, y el verso, que es, para entendernos, la forma de la poesía, para entendernos así. El versículo está a medio camino entre el verso y la prosa. El versículo es como está escrita, por ejemplo, la Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y esta es la última característica, que es la fundamental. El texto literario está lleno de recursos estilísticos. Esta es la característica fundamental. Al final, lo que hace el texto literario es el uso de los recursos estilísticos. ¿En el lenguaje cotidiano utilizamos recursos? Sí. Cuando decimos de alguien, yo qué sé, ese jugador de fútbol es un tronco, eso es una metáfora. Ese jugador no es un tronco, es una metáfora. Pero en el lenguaje cotidiano no utilizamos tantos recursos estilísticos como en el lenguaje literario. En la próxima clase vamos a ver los recursos literarios que os pueden preguntar el día del examen. Y el coordinador de ahora es muy amigo de los recursos estilísticos, porque si no me equivoco, en el examen de este año hubo 6 preguntas de recursos estilísticos. ¿Sí?